Bueno, buenos días, bienvenidos a Panorama, un programa de Mirados TV con la realización de diversas comunicaciones. Hoy cambiamos de registro, de escenario. Hoy estamos en el barco Aita Mari, estamos con Íñigo, quien nos estará comentando toda la cuestión, la situación que vive el barco, todo lo que van a hacer con ese proceso humanitario de rescate de vidas en el mar Mediterráneo. Entendemos que la migración es un fenómeno propio de la humanidad, inició desde África, con ellos la humanidad se hizo desde allí, la gente se desplazó a América, se desplazó a Europa, se desplazó a Asia y por tanto en esa época no habían fronteras. Hoy las construimos y construimos muros y vallas concertinas y le ponemos y violamos derechos en el proceso migratorio de las personas. Las personas migran porque por diferentes cuestiones, por la misma ganas de conocer otros lugares, por la parte económica, también por las guerras, por los conflictos que originan los países de Europa, por los intereses que tienen en África, por los recursos. También es verdad que es responsabilidad de los gobernantes de esos países. Íñigo, buenos días, Egunon. Buenos días, Egunon. Íñigo, queríamos preguntarte, cuéntanos un poco de lo que vais a hacer en el Aita Mari, cuál es el objetivo del proceso, del proyecto que tenéis, cómo se crea ese proyecto y cómo nace. Bueno, el Aita Mari al final es el resultado de una serie de circunstancias, de un grupo de personas que en su momento nos movilizamos en el 2015 para apoyar a las personas que estaban cruzando por el mar Egeo. En aquella época, pues bueno, con motivo de la guerra de Siria, hubo muchas personas que se desplazaron desde Siria hacia Europa por esa ruta. Y bueno, pues vimos nosotros fundamentalmente conmovidos por la imagen, ¿no?, de Alan Kurdi en la playa. Yo creo que es una imagen que conmovió al mundo entero. Y bueno, nos dimos cuenta de esa realidad y nos movilizamos. Entonces constituimos la organización Salvamento Marítimo Humanitario. Y desde aquel momento, pues bueno, estamos prestando asistencia ininterrumpida allí en la isla de Chios, en Grecia. Y bueno, pues en este transcurso pues hemos tenido varias reuniones y varias entrevistas con responsables de la Unión Europea. Y en esas reuniones nos hemos dado cuenta de que la política migratoria de la Unión Europea, pues bueno, dista mucho de ser humanitaria y dista mucho de esos valores que dice defender, ¿no?, Europa. Y como no estamos de acuerdo con estas razones y con estos criterios, pues bueno, empezamos a ponerle ojos y cara al proyecto Aita Mari, al proyecto de un buque humanitario que de alguna manera, pues bueno, es una respuesta, es un contrapunto a esa Europa de fronteras, ¿no?, que quieren construir desde Bruselas. Ha hecho acuerdos la Unión Europea para el control, o sea, externaliza el tema del control de la migración con gobiernos como el de Libia o con el gobierno turco que violan derechos humanos. ¿Desde qué perspectiva ven ustedes esta cuestión? Bueno, ahí obviamente pues los casos de Turquía y Marruecos son casos duros, pero que en cierto modo las instituciones europeas, pues bueno, pretenden maquillar con una cierta patina de legitimidad, ¿no?, porque se entiende internacionalmente, pues son gobiernos reconocidos, que se supone que tienen unos parlamentos y unas ciertas instituciones democráticas, y con eso pues la Unión Europea pretende revestir todo eso de una cierta autoridad o de una cierta legalidad. Ya el caso totalmente escandaloso y que es indiscutible y que no tiene por dónde coger es el caso de Libia, ¿no? Es un país con 3 gobiernos, con más de 100 milicias, es un territorio totalmente desestructurado, donde no hay instituciones mínimas, ni siquiera, bueno, pues unos parlamentos o una separación de poderes, un poder judicial, no hay garantías de ninguna clase, ¿no? Y Europa, pues bueno, pretende todo esto también vestirlo, ¿no?, de una legitimidad y de unos supuestos acuerdos y de unas concesiones al gobierno que reconoce la Unión Europea y la ONU, en definitiva, porque es un gobierno instalado por la propia ONU, ¿no? Bueno, pues con todo eso pretenden darle una legitimidad a esta externalización de fronteras. En cualquiera de los 3 casos, y que mañana pues también nos podremos encontrar con acuerdos con Argelia o con acuerdos con Egipto, porque probablemente pues se vayan abriendo nuevas vías por esos países, ¿no? Pues todo esto pues es una política, pues como he dicho antes o como hemos comentado, pues de una dejación de funciones y dejar que haga el trabajo sucio esos países limítrofes, ¿no? También eso conlleva
pues un círculo muy vicioso de dependencia de esos propios países, donde los derechos de las personas son constantemente violados, y bueno, pues con esas justificaciones se pretende disuadir, ¿no?, a las personas que no vengan a Europa. Nosotros entendemos que esa disuasión no se genera, obviamente, porque no hay un efecto llamada, lo que hay es un efecto huida, ¿no? Las personas huyen de sus países de origen porque o no tienen ningún tipo de oportunidad o directamente, pues bueno, hay una violencia en esos países de origen que les condena a la muerte, ¿no? No hay otra, para esas personas no hay otra opción. Prefieren morir en el desierto o prefieren morir en el mar que quedarse en su país y morir poco a poco. Esta sordina que hace Europa, pues bueno, a nosotros nos parece inadmisible. Bien, en ese revestimiento que tú hablabas de posible derechos humanos o lo que hace la Unión Europea o la política migratoria, se acaba de firmar el Pacto Mundial por la Migración en Marrakech en diciembre del 10 de ese año, ¿no? Y luego se firma, luego la Indacari también saca aquí el Pacto Social Vasco por la Migración. ¿Qué sugieren, sobre todo el Pacto Mundial, que también lo firma España y países de la Unión Europea? Entonces, ¿cómo se maneja eso? Bueno, eso al final yo creo que es el pretender, como he dicho antes también, legitimar, ¿no?, unas políticas, ¿no? El decir una mano lava la otra. Se han firmado esos acuerdos hace escasos meses y bueno, pues el giro que toma el gobierno de Sánchez en España pues es espectacular. No ya desde su acogida del Aquarius, donde además decía que era un deber moral y era un deber humanitario, pues ahora tenemos un apagón de información absoluto respecto a la ruta que directamente depende de España, que es el Estrecho, y bueno, pues también nos hemos desayunado ahora con la noticia de que ha llegado a un acuerdo con Marruecos en donde las pateras que sean asistidas por salvamento marítimo en aguas territoriales marroquíes van a ser devueltas, ¿no? Eso no es más que devoluciones en caliente, donde no se garantizan los derechos de esas personas, donde si hay un peticionario de asilo que está huyendo del propio Marruecos, porque sabemos que en Marruecos también se producen violaciones de los derechos civiles de sus propios ciudadanos, pues a esas personas se les condena y se les deniega su derecho de asilo, que son acuerdos firmados por Europa, ¿no? Entonces, al final, pues son una falsa por encima de otra. Tenemos directamente la Carta de Derechos Humanos, que eso firman todos los Estados miembros de la Unión Europea, y esos derechos en las propias normativas internas europeas no se respetan. Tú hablabas de lo del Acuario. Yo creo que se pensaba que cuando se dio el atracamiento del Acuario en costas españolas, se pensaba que la política española iba a cambiar con el tema de la acogida de migrantes que estaban en el Mediterráneo. ¿Qué supone ahora con el posible cambio de gobierno, las elecciones generales, de cara a todo el proceso de salvamento marítimo? Bueno, ahí estamos viendo un proceso espectacular desde que se hizo el nombramiento del mando único en las operaciones de rescate y salvamento dirigidas por el Gobierno de España. Bueno, pues como de ser el único país de la Unión Europea que podía decirse que estaba haciendo los deberes, que la actividad de salvamento marítimo dependía de una sociedad civil, de una empresa pública, pero de carácter 100% civil, y donde de alguna manera pues había una cierta garantía de que las cosas se estaban haciendo bien, porque había unos sindicatos que hacían de observadores y exigían que se cumpliese la ley. Ahora, al quedar todo eso en manos de la Guardia Civil, de un mando único que es un general de la Guardia Civil, ya de introducir oficiales de la Guardia Civil en las lanchas de salvamento marítimo, se está militarizando toda la operación y se está yendo a esa política o a esa normativa de la Comisión Europea de hacer control de flujo fronterizo. Esa es la única intención que hay. Y bueno, pues Sánchez empezó su mandato con un gesto muy valeroso y que podía incluso tacharse de audaz y de querer marcar otro paso diferente, otra fórmula diferente dentro de la Unión Europea, y bueno, pues ha dejado pasar esa gran oportunidad que tenía de decir: en España se hacen las cosas de otra manera, en España estamos haciendo salvamento marítimo con otro perfil y queremos dar otro tipo de respuesta, ¿no?, a los movimientos migratorios, y hacer pedagogía
a los propios ciudadanos españoles que pueden estar en contra de este tipo de acciones y al resto de Europa, y demostrar que bueno, pues que no es una amenaza, que es una ventaja, que es una oportunidad para Europa el recibir estas personas que vienen desplazadas, y empezar a explicar a los ciudadanos que esto es un fenómeno que ha venido a quedarse, y que la sociedad tiene que ser plural y que no nos tiene que preocupar ni sentirnos amenazados porque la sociedad sea plural. En todo ese parón que tú mencionas de la posibilidad que tenía el Estado español de ser un garante en ese tema del salvamento marítimo, ¿el Aita Mari cómo está en ese proceso? ¿Cuándo zarpa el Aita Mari o qué cuestiones ha tenido que no lo dejan zarpar? Bueno, nosotros en esa línea, ¿no?, de bunkerizar Europa y de querer frenar cualquier iniciativa que bueno, pues que pueda representar la más mínima amenaza a esto, ¿no?, donde nosotros podamos ser testigos de lo que está pasando ahí y podamos denunciarlo y ponerlo en medios, en redes, bueno, a los ojos del público. Pues lógicamente nosotros hemos tenido siempre enfrente pues dificultades, ¿no? Primero tuvimos problemas con las certificaciones del buque, que no llegaban y estaban tratando de que se expirase los plazos máximos para darnos los certificados. Y posteriormente, cuando nosotros hemos solicitado un despacho específico al Mediterráneo Central para observación y asistencia de náufragos, pues es cuando nos han denegado ese permiso, ¿no? Hay otras opciones, hay otras alternativas de despacho. Tenemos otras misiones humanitarias. Nuestro equipo también está trabajando en Grecia, en las islas del Egeo, haciendo asistencia médica en los centros de detención. Bueno, pues podemos pedir despacho a Grecia, podemos pedir diferentes tipos de despacho donde no esté tan específico, donde no esté tan claro la cuestión de asistencia a náufragos, que es donde la Administración española pues se ha aferrado para decir que nuestro barco no está preparado. Cosa que, por otro lado, no es cierto, porque el barco cuenta con estudios de estabilidad donde se garantiza que se pueden embarcar hasta 120 personas a bordo, y cuenta con medios de salvamento colectivos también, hasta 120 personas, de forma que bueno, pues esos argumentos que ha puesto la Administración para denegar ese permiso no son ciertos. Entiendo, si no estoy mal, que otros barcos también van a tomar la decisión de ir por su libre albedrío a rescatar vidas en el Mediterráneo. ¿También es la posición vuestra? Bueno, al final ningún barco va a su libre albedrío. Todos los barcos, cuando hacemos cualquier operación de salvamento, sea fortuita o sea de alguna manera, bueno, pues buscada porque estás patrullando por la zona, siempre se informa a las autoridades. Lo primero que haces en cuanto avistas una gomona, un bote o una embarcación de náufragos es ponerte en contacto con los centros de coordinación de salvamento marítimo. En este caso, en la zona del Mediterráneo Central, al que le corresponde es a Italia. Ellos tienen de alguna manera un convenio con esas autoridades libias que reconoce Europa, y bueno, pues les han otorgado una lámina de agua también a esas autoridades. Entonces la operación de rescate se haría coordinada con esa base, con esa central de salvamento. A partir de ahí, si tienes instrucciones o para subir a bordo a esas personas, es el problema que tenemos de conseguir los permisos de desembarco. Entonces los permisos de desembarco están condicionados a que otros países europeos se hagan cargo de esas personas, y en principio ese es el marco en el que trabajamos todas las ONGs. Las dificultades que existen son porque no hay acuerdo con terceros países para hacerse cargo de esas personas. Entonces eso, pues Italia y Malta dicen, pues mientras no haya ese acuerdo, ustedes no pueden desembarcar en nuestros puertos. Entonces, bueno, pues digamos que se produce una cadena de incumplimientos que al final a los que se quiere criminalizar son precisamente a los únicos que están cumpliendo con sus obligaciones, que es el barco que se encuentra un grupo de personas en situación de emergencia en la mar. Y los que incumplen son los que no dejan desembarcar a esas personas rescatadas. Pero bueno, parece la lectura que se pretende hacer o el mensaje que se pretende transmitir a la población es exactamente el inverso. Bueno, el Aita Mari, entiendo, cumplirá su cometido, que es salvar vidas en el Mediterráneo. ¿Cuándo pensáis salir de aquí de Bilbao? Bueno, matización. Nosotros no salvamos vidas en el Mediterráneo.
Nosotros lo que hacemos es asistir a esas personas que ya se están salvando ya solas, ¿no? Cuando esas personas han salido de su país de origen ya han salvado su vida y la ponen en riesgo en múltiples ocasiones, y lamentablemente muchas personas fallecen en el camino, fallecen en el desierto, fallecen en los campos de detención, muchas mujeres sufren una violencia terrible en ese camino, y muchas también pues fallecen y desesperadas se quitan la vida. En fin, el camino de estas personas es mucho más dramático de lo que nos llega aquí. Muchas de estas personas tampoco quieren contar su relato porque es muy doloroso para ellos y muy traumático el recordar todas esas escenas, y realmente no nos llega lo dramático de todo esto. Por eso a nosotros no nos gusta cuando nos dicen que nosotros salvamos vidas. Nosotros solamente prestamos una ayuda en un momento dado, y de alguna manera pues nos avergüenza tener que hacerlo, porque realmente los que deberían de estar haciendo lo que son las instituciones europeas, que dicen que son guardianes, ¿no?, de una serie de valores que se pintan detrás de la bandera azul europea, ¿no? Pues realmente esos valores no están prostituidos, ¿no? No se consideran a la hora de dictar esas pautas mínimas. Entonces, volviendo a la pregunta, el Aita Mari, bueno, pues ¿qué es lo que va a hacer? Pues nosotros el día 7 de marzo se incorpora la tripulación profesional, y a partir de esa fecha prepararemos el barco y pondremos rumbo a las Islas Baleares, para estar lo más próximo posible a la zona donde nosotros queremos llegar. Ahí solicitaremos unos nuevos despachos y bueno, pues a partir de ahí ya zarparemos pues hacia la zona donde tengamos permiso de despacho, ¿no? Que puede ser, podemos ir a Malta, bueno, pues al puerto de La Valeta. Pues nos han dicho que tenemos que llegar a un acuerdo con autoridades maltesas o italianas para poder trabajar en esa zona haciendo rescate. Pues una de las opciones es ir a Malta, a hablar con las autoridades, a ver si conseguimos ese acuerdo con ellos. Otra de las opciones es ir a Grecia, al Egeo, como soporte en la ayuda humanitaria que estamos prestando allí en la isla de Chios. Bien, gracias a Íñigo por la oportunidad que nos ha dado de venir y podernos contar de tu propia mano lo que hace el Aita Mari y lo que va a hacer el Aita Mari. El Aita Mari es la referencia de la solidaridad vasca, es siempre un pueblo vasco solidario. Ahí está el Aita Mari, esperemos que pueda realizar esa labor de salvar vidas. Yo sí lo llamaría así, con tu venia. Y nada, estaremos presentes, esperemos también estar aquí el día 7 para darle la despedida a vuestro equipo y que vaya lo mejor que podamos, ¿no? Pues nada, muchas gracias, agradeceros de verdad la cobertura que estáis prestando, ¿no?, todos los medios a nuestro trabajo. Para nosotros es muy importante que se difunda el mensaje, no tanto nosotros como elemento principal, sino como un elemento accesorio, tristemente necesario, pero sobre todo contar y explicar la situación de las autoridades europeas, los incumplimientos que se están produciendo en Europa, y que, bueno, mostrar que la sociedad, porque el Aita Mari es la realidad, es la materialización de una movilización social, bueno, pues que se vea que la sociedad no está de acuerdo con esas políticas bueno, pues que quieren normalizar una serie de élites o de personas que de ninguna manera representan el colectivo de la sociedad. Vale, queda el mensaje y entonces nos vemos el próximo programa, el próximo miércoles a la misma hora. Gracias. Agur, agur.